¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy en la clase de investigación educativa vamos a ver el tema de enfoque cualitativo en investigación educativa. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a ver o continuar con los siguientes temas para que ustedes se vayan desarrollando en este campo de la investigación, que es en educación. Entonces, que es muy peculiar porque abarca mucha información. Entonces, muchas veces se convierten los salones de clases en laboratorios donde nosotros podemos investigar diferentes temas que vayan relacionados pues a estos fines educativos. Entonces, en la introducción nos dice que la investigación puede ser interpretada desde nuestras miradas y según el contexto donde se utiliza. Entonces, por eso les comentaba que puede ser dentro del salón de clases o bien puede ser fuera, así como fuera de los salones o en la misma comunidad. Entonces, los animales, por ejemplo, son investigadores naturales del entorno donde se mueven y de ese ir o venir. Van construyendo una huella, un camino, un rastreo y depende de ese aprendizaje para sobrevivir. Entonces, este es un ejemplo de cómo la misma naturaleza, el mismo medio, pues hace que las diferentes especies sean investigadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van observando, van a ver si es frío, si es caliente, si espina o no. Entonces, por ejemplo, cuando se pierden, van dejando marcas o rastros, o van observando pues todo ese camino. Entonces ellos vuelven a olfatear el lugar donde pasaron para reconocer si son sus mismas huellas, si es el mismo rastro, y pues esto va creando un aprendizaje en ellos de una manera natural. Y por qué no decirlo, nosotros también, nosotros como somos niños, nosotros vamos experimentando. Si observan a los niños, van tocando, quieren tocar todo, quieren comer todo. ¿Por qué? Porque ellos están observando, están investigando. Entonces, de esa manera, ellos van creando conocimiento. Entonces, aquí nos dice que la investigación está asociada a la capacidad de explorar o curiosear y de pistas a través de los elementos corporales y el uso de los sentidos. Los seres humanos desde la niñez están en capacidad de curiosear, de explorar el ambiente, las palabras, de jugar con las preguntas y los signos, de desarmar objetos y archivar recuerdos que van sembrando la duda y la certeza para aprender a desenvolverse en su mundo y poder interactuar con su propio medio. Cuando nosotros somos pequeños, muchas veces pues por accidente nos quemamos y pues esa información se queda guardada en nuestro cerebro. Entonces, para la próxima vez vamos a tener más cuidado, ¿verdad? O vamos a tener la duda de tocarlo o no. ¿Por qué? Porque nosotros, pues en esa experimentación, nosotros fuimos guardando esa información y es justamente cómo se trabaja en la metodología de la investigación. Entonces, vamos a ver aquí el paradigma cualitativo, que es el interpretativo o comprensivo, y interpreta y comprende la conducta de las personas dentro de su propia cultura, de la comunidad, del grupo o individual, y hace una lectura a la realidad holística. Entonces, pues toda esta información pues se va procesando. Nos dice también quien investiga no es solo observador, sino instrumento de transformación que indica con el grupo el problema y ayuda a solucionarlo y acude a observaciones naturales. Entonces, igual nosotros cuando vamos a un lugar público, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Ver, ¿no? Ver, porque damos un barrido de nuestra vista, pero cuando nosotros nos detenemos a observar fijamente, por ejemplo, cuál es la conducta de una persona, cuáles son sus interpretaciones, pues la estamos observando. Entonces no es lo mismo ver que observar. Entonces de esa manera nosotros nos hacemos investigadores al estar observando. Aquí nos dice que a partir de la interacción define y redefine las situaciones de las cuales viven o actúan las personas para resolver sus problemas. Permite a los actores establecer una relación más directa como viven sus miembros. Utiliza modelos intensivos y de esta manera pues muy profundos. Nos dice también que no existe una sola verdad, sino que surgen como la configuración de las diversas formas de ver la persona, su propio mundo y las relaciones con otros.
Y también es una interrelación que implica entre sujeto y objeto desde las acciones mismas de la investigación. Entonces nosotros pues vamos a ver diferentes formas de ver las personas en su propio mundo y cómo esas personas van a relacionarse con otras, cómo se van a relacionar con su entorno. Entonces los hechos no parten de los resultados obtenidos, sino de las características propias del grupo. Por ello nunca busca explicación de los hechos, sino tratar de interpretarlos. El conocimiento parte del comportamiento humano y la forma como funcionan los grupos y las comunidades en un contexto de condiciones culturales. Entonces, muchas veces observamos que ciertos grupos se comportan de una manera, ciertos grupos se comportan de otra, ciertas comunidades se comportan de distinta manera. Entonces nosotros vamos a observar esos cambios, esas o combinaciones que pueden suceder también. Consiste también que establece una relación intersubjetiva desde el diálogo de los sujetos que se investigan, es constructiva y dialógica. También para quienes asumen como enfoque de investigación el método cualitativo, el punto de partida es el reconocimiento de carácter reflexivo de la investigación social. Entonces, este es un método cualitativo, donde nosotros pues vamos a ver u observar pues distintos comportamientos que van surgiendo en estos grupos. Entonces, en esta perspectiva, el investigador es parte del mundo social que va a estudiar, es decir, a cierto grupo de personas. Este supuesto significa asumir el carácter reflexivo del hecho social e implica considerar al investigador como el principal instrumento de investigación. Entonces, en el método cualitativo no se acerca al fenómeno con una teoría estructurada. Por el contrario, esto pues parte de un acontecimiento real acerca del cual pretende construir un concepto. Entonces, nosotros pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observar a cierto grupo de personas y cómo son sus características de estas, cómo son sus comportamientos de cada individuo, y nosotros pues a la vez pues vamos a hacer una valoración sobre esto. También nos dice aquí que el investigador desea conocer lo que tiene frente a él. Entonces para esto pues va a indagar, va a hacer una serie de preguntas, de entrevistas, donde pues va a recolectar toda esa información que le va a ser de mucha utilidad. Entonces, para eso, nos dice aquí que toma como un punto de partida las observaciones que se han hecho y se hacen acerca del contenido que está inmerso en un contexto en particular. Es decir, que pues ese grupo de personas pues va a estar relacionado con su entorno, con su contexto. Entonces, su meta es llegar a reunir y ordenar sus observaciones para construir una interpretación comprensible de cierto fenómeno. El método cualitativo pues, se va a basar en un modelo conceptual inductivo, cuya primera tarea es delimitar el fenómeno a estudiar. Es decir, que nosotros podemos abarcar, podemos hacer un campo de estudio en toda la República Mexicana. Okay, pero va a ser mucha información, va a ser muy general. Entonces lo podemos hacer podemos delimitar ese campo de estudio y, por ejemplo, puede ser únicamente en el estado de Baja California. Si nosotros lo queremos delimitar todavía más, pues vamos a hablar de la población ensenadense. Entonces, así de esa manera, pues lo vamos delimitando y lo vamos a tener más preciso nuestro campo de estudio. Posteriormente, pues esto traerá o surgirá como otras interrogantes acerca de las características del fenómeno y sus cualidades particulares. Entonces, vamos a partir de lo general a lo particular. Este hecho, pues, es el paso siguiente, es contactarse con los casos a estudiar o a objeto de realizar las observaciones que servirán de fundamento al concepto. Entonces, la idea de esto es reunir toda la información que nos sea posible para entender los diferentes contenidos. Entonces, entre mayor información tengamos, pues va a ser de vital importancia y va a ampliar nuestro conocimiento acerca del tema que nosotros estaremos llevando.
También nos dice que a diferencia del método cuantitativo, no interesa probar o medir la existencia de ciertas características en un fenómeno particular, sino cualidades posibles de este fenómeno. Entonces nosotros no vamos a medir cierta cantidad, sino vamos a medir cualidades de una persona, cualidades de un grupo, cualidades de cierta comunidad. Entonces aquí, a diferencia de lo cuantitativo, pues va a ser eso. Entonces no se trata de que no exista una teoría, sino de seleccionar el cúmulo de información recolectada, ciertos aspectos, y hacerlo a partir de una perspectiva teórica. Entonces se trata entonces de ir vinculando la información sobre las cualidades del fenómeno para obtener una construcción teórica de lo observado. Entonces debemos observar, debemos recabar información para nosotros poder hacer una construcción teórica, es decir, interpretar toda esa información para que esta tenga una secuencia. Nosotros, cuando iniciamos una investigación, pues recolectamos todos los antecedentes que tenemos de ese tema. Entonces eso nos va a servir para que nosotros, con la información que tengamos, se convierta en nuevos conocimientos y aportar nuevas ideas. Aquí también nos dice que al inicio de la investigación, el investigador no tiene seleccionados todos los casos que serán estudiados. Estos van surgiendo a medida que avanza la investigación. Y también pues van surgiendo nuevas dudas, nuevas preguntas, en las cuales pues nosotros vamos a resolver. Una vez reunida información sobre la base de algunos casos, es posible definir qué otros casos debieran considerarse para obtener la máxima cantidad de diferencias en los fenómenos observados. Entonces, una vez que esto se ha expuesto, se deben de tomar algunas consideraciones acerca del enfoque cualitativo en investigación educativa. Entonces se presentan los rasgos que caracterizan la investigación educativa. Entonces, de esta manera, pues, nosotros podemos estudiar esas cualidades. Ahora, aquí tenemos las características de la investigación cualitativa, donde la principal característica de la investigación cualitativa es la visión de los eventos, acciones y valores y normas que éstas van a tener, desde la particular visión de la persona que está siendo estudiada. Entonces nosotros pues vamos a recolectar pues toda esta información que nos va a servir, donde nosotros posteriormente la vamos a valorar. Esta investigación cualitativa asume el punto de vista del sujeto, tratando de ver a través de los ojos de la gente que uno está estudiando. Entonces pues es obtener esa información de las otras personas, de cada una, para nosotros hacer nuestras propias teorías. Tal perspectiva envuelve claramente una propensión a usar la empatía con quienes están siendo estudiadas, pero también implica una capacidad de penetrar los contextos de significado con los cuales ellos operan. Entonces es escucharlos, es preguntarles, es obtener información de ellos, y pues toda esa información pues nos va a servir a nosotros, se va a enriquecer nuestro conocimiento. Entonces, para poder comprender acontecimientos y conductas, la investigación cualitativa opta por estudiarlos en el contexto en que ocurren. Entonces, en su región, en su lugar de origen, pues nosotros pues vamos a hacer ese tipo de investigación cualitativa y vamos a comprender pues por qué actúan de esa manera, cómo es que surgen estos acontecimientos o estas cualidades. Entonces, de esa manera, las entidades sociales, como por ejemplo una escuela o un jardín infantil, son concebidas como globalidades que deben ser entendidas y explicadas en su integridad. Entonces, por eso muchas veces, cuando están en el aula de clases, pues debemos ver cuáles son los factores que influyen para que ellos obtengan su aprendizaje. Entonces, nosotros vemos los ambientes educativos. Entonces esto da lugar a una concepción de la investigación donde los significados que las personas atribuyen a su conducta y a la de los demás debe ser contextualizada en el marco de los valores
prácticas y consiguientes estructuras de las que dichas personas y conductas forman parte. Entonces aquí donde sea, pues el contexto es muy importante, ya que esto influye en las personas. También el énfasis está puesto en la interpretación. Esto quiere decir en la comprensión del fenómeno social como un todo y el significado que ello tiene para sus participantes. La investigación cualitativa se basa en el supuesto de que cualquiera sea el ámbito donde los datos sean recolectados. El investigador solamente podrá entender los acontecimientos si los sitúa en un contexto social e históricamente amplio. Uno de los rasgos característicos de la investigación cualitativa es su carácter procesal. Entonces, aquí nos quiere decir que va a depender mucho de la investigación el tipo de contexto donde se vayan a encontrar los entrevistados, es decir, las personas que les vayamos a hacer el cuestionario o entrevista, y que pues toda esa información recolectada pues va a influir en su comportamiento, en sus conductas, y que pues está muy ligado a lo que es su contexto. Entonces, de esta manera nosotros pues podemos procesar pues todo este tipo de información. En tal sentido, pues la vida social es concebida como una asociación de acontecimientos en la que los énfasis están puestos en cambios que dichos procesos generan o vayan a generar. Igualmente, la vida cotidiana es percibida como un fluir de acontecimientos interconectados. Entonces vamos a ver o observar que mucho de lo que estamos estudiando pues va ligado a otro tipo de factores que pueden influir en esa persona o en ese grupo social. El enfatizar la dimensión procesal de la vida social está fundamentado en el supuesto de quienes participan de la vida social la experimentan como un conjunto de procesos, y pues va a ser todo un proceso por el que van a pasar. Igual, así como nuestra investigación pues va a tener todo un proceso y va a constar de varias etapas, y esto pues va a permitir que el investigador cualitativo perciba el orden social en términos de interconexión y cambio. Muchas veces vamos a ver que en nuestro tema que estamos tratando pues vamos recolectando esa información y van surgiendo nuevos temas que pues a veces que nos hacen perdernos, ¿no? Pero tenemos que ser muy centrados en lo que estamos trabajando. Entonces es común que un investigador cualitativo no formule teorías o conceptos al inicio del trabajo de campo. Tal opción se ve como limitante en tanto restringe las posibilidades del investigador de concentrarse con datos diversos, en donde les decía que ciertos temas pueden variar. Entonces debemos de concentrarnos en nuestra investigación. Otros investigadores optan por la formulación de ciertas hipótesis teóricas al inicio de la investigación, las cuales van siendo confrontadas con los datos recolectados, pudiendo ser confirmadas o reformuladas. Entonces, en nuestro tema de investigación, nosotros nos vamos a hacer algunas preguntas, y de esas preguntas nosotros vamos a dar una posible respuesta que podría ser nuestra hipótesis, el por qué. Entonces, en nuestra investigación, al final, nosotros podemos decir si se cumplió la hipótesis o no se cumplió. Entonces, esto va a ser una aproximación a la realidad que nosotros pues queremos investigar. Así, la formulación de teorías se da en estrecha combinación con la recolección de los datos y no en forma previa a esta. De esta forma, la investigación cualitativa se inclina por una propuesta donde la teoría y la investigación empírica se entremezclan. La definición de propuestas teóricas es visualizada como un momento que puede ocurrir durante o al finalizar el trabajo de campo, más que con un punto de partida de la investigación. Entonces nosotros pues podemos hacer propuestas donde podamos tener alguna aproximación a los resultados que queremos obtener de nuestros trabajos. Esta última opción es percibida como un posible elemento distorsionador de la investigación, en la medida en la que dicha concepción teórica podría separar al investigador del punto de vista de quienes participan con el contexto social en estudio. Entonces, pues, se puede distorsionar esta información
Entonces, a lo cual pues debemos de llevar pues todo ese proceso para nosotros finalizar pues, correctamente. Entonces, a cambio, el análisis cualitativo utiliza la así llamada inducción analítica, cuyos pasos son pues determinación a grandes líneas de problemas a investigar. El otro es explicación hipotética del problema. El siguiente es examen de caso para determinar la coincidencia de la hipótesis. El punto número 4 es si no hay coincidencia o se reformula la hipótesis o el problema es definido para excluir casos negativos. El paso número 5 es la hipótesis es confirmada después de examinar un número pequeño de casos. Entonces, realmente pues sería una aproximación. Entonces, nuestra hipótesis pues nos va a dar un acercamiento a la realidad y nosotros lo vamos a comprobar pues con los resultados que nosotros vayamos a obtener. También, así como en la conclusión, nosotros podemos dar recomendaciones de la investigación que llevamos a cabo, de puntos que a lo mejor no se manejaban en los antecedentes que tenemos, que fueron surgiendo nuevos conocimientos y que nosotros pues vamos a poder aportar con mayor información. Ahora también tenemos que los casos negativos requieren de reformulación ulterior. También el siguiente paso es el procedimiento se continúa hasta que no estén presentes casos negativos y cuando una relación haya sido establecida. Entonces aquí pues por eso es importante llevar todo ese proceso para que nosotros llevamos a cabo la investigación. Si este no se realiza adecuadamente, pues puede variar y puede ser que nosotros hayamos hecho un trabajo en vano. Es decir, que vamos a perder tiempo y posiblemente dinero, ya que pues implica gastos al moverse, a ir de un lugar a otro. Entonces, nosotros pues debemos de llevar ese proceso para que nosotros no caigamos en interferencias que pudieran desvariar de nuestro tema. Muy bien, pues cualquier duda o comentario lo pueden hacer en la plataforma de Classroom. Vamos a continuar con las siguientes actividades para que ustedes vayan adentrándose en este campo de la investigación. Muy bien, que pasen un excelente día.